Me gustaría que abriéramos nuestra Biblia por Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer este capítulo, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer la lámpara que nos ilumina en el camino y vamos a aprender de ella. Efesios capítulo 4. ¿Lo tenéis abierto? Muy bien. Vamos a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Dios, del Hijo del Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, porque la verdad se puede seguir de muchas maneras, pero dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado además conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y además vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Amén. Señor, presentamos tu palabra en esta mañana. Leemos
tus escritos, inspirados por tu Espíritu Santo, los cuales hoy nos hablan a nosotros. Y queremos, Señor, que tu palabra en esta mañana nos ilumine y nos enseñe. Despejamos nuestra mente y predisponemos nuestro corazón, Jesús, para que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y podamos hoy aprender lo que tú nos quieres enseñar. Aquí estamos para glorificar tu nombre y aprender de ti, Jesús. En tu nombre, amén. Muy bien, me surgen algunas preguntas. ¿Se puede ser cristiano? ¿Puede una persona nacer de nuevo, ser cristiano y vivir una vida indigna? ¿Puede un cristiano vivir una vida indigna? La respuesta es sí. ¿Y tiene esto alguna consecuencia sobre mi vida, mi salvación, mi resurrección y mi vida eterna? ¿Vivir como cristiano, como hijo de Dios, una vida indigna, tiene alguna repercusión sobre mi futuro, sobre mi eternidad? La respuesta es sí. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo vivir una vida digna a la cual, como dice el apóstol, he sido llamado? ¿Cómo vivir una vida digna? Porque el apóstol empieza este versículo, dice, os ruego, es una petición profunda del apóstol, es una petición profunda que sale de su corazón, sabiendo la tremenda importancia que es vivir una vida cristiana digna, porque se puede vivir una vida cristiana indigna. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vivir una vida cristiana que honre al Señor? Vamos a verlo en esta mañana a través de esta escritura. ¿Me acompañáis? ¿Sí? Yo siempre he tenido mucha inquietud espiritual. Cuando tenía unos 18 años, hace nada, una semana, yo me he criado en la Iglesia Católica. Iba todos los domingos a misa, a que el cura me diera la hostia consagrada. ¿Cuántos habéis ido a la Iglesia Católica? Nos iban y tú tenías que decir amén, y entonces te daba el pan, que es la hostia, como un ritual de la liturgia católica. Luego también te tenías que confesar. Yo nunca me confesaba porque cuando tenías que ir a confesarte tenías que decir una serie de ritos que se me olvidaba. Entonces no sabía cómo empezar, entonces no iba a confesarme. Entonces tenías que decir, bueno, no me acuerdo, por eso no iba. Pero yo siempre he tenido inquietud en mi corazón de creer, de conocer y de buscar a Dios. Me acuerdo cuando iba a la Iglesia Católica que me gustaba mucho cuando cantaban. Cantaban una canción que a mí me ponía muy alegre, que era pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. Entonces tú cogías, te girabas, le dabas la mano al otro, un abrazo. Era mi momento favorito. Esa, y había otra que decía, no has nacido amigo para estar triste, la, y hacías así, aunque llueva en tu corazón, y vamos, me lo pasaba genial, buscaba al Señor, era un tiempo muy bonito, pero yo me acuerdo que llegaba a mi casa y había un vacío profundo, había un vacío profundo en mi corazón y lo tenía todo, amigos, familia, tenía todo, pero por las noches, no se lo digáis a nadie, pero a veces lloraba. Lloraba porque no entendía qué hacía en esta vida, me veía tan pequeño, tan insignificante. Estaba buscando a Dios, pero había vacío en mi corazón. Lo que yo no sabía era que Dios me estaba buscando a mí. Y un día me invitaron a un campamento de música gospel en Castellón. Bueno, allí me hablaron de Jesús de Nazaret como alguien personal, alguien cercano. Mi mente fue cambiando poco a poco, fui entendiendo que Jesús me estaba buscando, que Él había venido a transformar mi vida, que quería tener una relación personal conmigo, que Dios es alguien personal, que quiere una relación contigo, que era pecador, que su sangre derramada en la cruz me había redimido y que tenía un regalo para mí, que era la salvación. Cuando yo entendí esto, mi mente cambió. Mi corazón se transformó. Ya no lloraba por las noches. Tenía miles de problemas, pero mi corazón estaba satisfecho, lleno. Entendía quién era, hacia dónde iba y de dónde venía. Me convertí
Le entregué mi vida al Señor. Mi vida cambió. Pero conforme fui caminando y creciendo, hubo otro momento en mi vida personal que también cambió mi manera de pensar. Cuando me convertí pensaba que ya estaba todo. Me había convertido, era salvo, el Señor me había redimido, tenía la salvación, me imaginaba llegar al cielo, feliz, contento, todo maravilloso, y yo pues haciendo mi vida sin más. Pero poco a poco descubrí algo que me retó mucho en la Escritura. Empecé a darme cuenta que no valía solo con llegar a la salvación. Empecé a entender que no era suficiente con ser cristiano, con venir al Evangelio, con aceptar a Jesús de Nazaret. Esto reveló en mi vida una forma de pensar diferente. Entendiendo las Escrituras me di cuenta que descubría en ellas un siervo inútil. Era siervo, era una persona que servía al Maestro, que servía a Dios, pero que la Biblia le llama siervo inútil. Y yo viendo eso, a mí me abofeteaba, yo decía, wow. Y seguía descubriendo en la palabra que también había vírgenes insensatas. ¿Eran vírgenes o no eran vírgenes? Eran vírgenes, pero eran insensatas. Descubrí que, aunque yo era sal y luz, había una sal que no sala. Y una luz que se esconde. Y un árbol que no da fruto. Y yo pensaba, Señor, ¿podré ser yo un siervo inútil? Me impactó, me di cuenta que no era suficiente con llegar a ser cristiano, tenía que comportarme como tal. Que podía estar en los caminos del Señor, pero mi vida dejar mucho que desear en mi forma de comportarme. Eso me retó, porque no escuchaba mucho yo hablar de esto en un púlpito. Hablaba los pastores, las predicaciones del amor, de la gracia, pero pocas veces escuchaba yo hablar de la necesidad de vivir una vida digna como cristiano, porque nos jugamos mucho. Tal vez no pierdas tu salvación. Somos salvos por gracia, es un regalo de Dios. Por medio de la fe, por gracia, es un regalo. ¿Qué vamos a hacer? El Señor lo ha hecho todo. Pero cuando estemos delante de Jesús de Nazaret, Él nos va a juzgar, no para condenación, pero sí para retribución, sí para darnos conforme hayamos vivido en esta tierra. ¿Se entiende esto? En el tribunal de Cristo, cuando el Señor nos haya llevado con Él, el Señor nos juzgará por cómo hemos vivido. Puede que no seamos condenados, pero las consecuencias de haber vivido una vida indigna traerán a nosotros lamento y confusión en nuestra vida el día de mañana. Así que nos jugamos mucho a la hora de vivir vidas dignas. Por eso el apóstol empieza escribiendo y dice, os ruego, os pido por favor que entendáis esto. Tenemos que vivir vidas cristianas dignas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice esto: porque es necesario que todos nosotros, los que hemos creído, los que hemos confesado a Dios como nuestro Señor y Salvador, los cristianos, los creyentes, todos nosotros, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea, ¿qué? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:10? ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? Entonces el cristianismo representa una vida, nosotros como cristianos, con una responsabilidad tremenda a la hora de vivirla. Nos estamos acercando al final de los tiempos. Aquí se predica mucho de esto. La noche más oscura de la humanidad llega. Y lo más importante no es cómo está el mundo. Lo más importante no es cómo está el mundo. Lo más importante es cómo estás tú. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tipo de vida estás llevando? Porque Dios no te va a juzgar a ti conforme esté el mundo, te va a juzgar conforme estés tú. Y está bien saber cómo van todas las cosas y entender la profecía y prepararnos, pero lo más importante es cómo estás tú, qué tipo de vida estás viviendo. Porque al siervo inútil, que es un siervo, pero es inútil, es echado a las tinieblas de fuera. Las vírgenes insensatas no entraron a las bodas. La sal fue pisoteada, la luz apagada. Tenemos que vivir una vida digna. Tenemos que ser dignos de lo que han hecho por nosotros. ¿Os acordáis de lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Os acordáis de esta película, Salvar al Soldado Ryan? ¿Quién ha visto Salvar al Soldado Ryan? Ahí, algunos más, ¿no? ¿Tú también, Bosan? Salvar al Soldado Ryan es una película de Tom Hanks, creo que es uno de los protagonistas, que van a salvar a un soldado que se llama Ryan. Hacen un batallón, van a salvarlo y en la visión de salvar al soldado Ryan, que estaban en filas enemigas, mueren muchos de los que iban a salvarlo. Muere el capitán, pero salvan al soldado. Al final de la película se ve una escena donde el soldado Ryan, ya viejecito, se va a la tumba y llorando desesperado en la tumba del capitán de esa cuadrilla que fue a salvarlo, que murió en ese intento. Se va a esa tumba y recuerda una imagen. Cuando el capitán estaba a punto de morir, le mira al soldado Ryan en medio de las balas del enemigo, cuando ya lo habían salvado. Muere el capitán, le mira a los ojos y le dice: Ryan, haz que haya valido la pena. Haz que el sacrificio mío y de todos mis soldados que te han salvado a ti haya merecido la pena. Vive con dignidad. Y el soldado Ryan llora desesperado en la tumba de su capitán anciano con su familia detrás y dice: espero que haya valido la pena. Espero que estés contento con mi vida. Lo he intentado, he hecho todo lo posible porque el sacrificio que tú hiciste no haya sido en vano. ¿Sabéis que Jesús murió por nosotros? Su sacrificio, clavado en una cruz, derramando su sangre, dándonos la salvación de manera gratuita por gracia. Pero ahora que tenemos ese regalo, haz que valga la pena, que haya valido la pena. Sé digno de eso. Tenemos que ser dignos de eso, ¿se entiende? Y el apóstol lo dice: os ruego que lo hagáis. Porque las consecuencias no son pequeñas. Así que, ¿cómo vivir una vida digna? Vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Cómo vivir una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, que glorifique a Dios? Hemos escuchado mucho, pero ¿qué nos dice el apóstol? ¿Qué aspectos nos dice el apóstol en este Efesios capítulo 4? ¿Cómo vivir una vida digna? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice: con toda humildad y mansedumbre. Eso es lo primero. ¿Quieres vivir una vida digna? Bien, pues tenemos que ser humildes y mansos. Esto no está de moda. No está de moda. Lo que está de moda hoy es otra cosa. Es el orgullo y la prepotencia y el ser impulsivo y no mirar al otro. El individualismo más férreo. Sin embargo, la humildad es la capacidad que tenemos de considerarnos a nosotros mismos, no por encima de los demás, no. Tener una percepción nuestra sana, ser conscientes de nuestras virtudes, de nuestras fortalezas, pero también, queridos, ser conscientes de tu debilidad, de tus fracasos, darte cuenta que no somos mejores que los demás. Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que se debe de tener, sino que piense de sí mismo, el que piense cada uno de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, considerando al otro por encima de ti, como si estuviera por encima de ti.
para servirle, para amarle, para cuidarle, no teniendo un concepto de nosotros mismos elevados, orgullosos, altivos. Hay muy pocas cosas que le gusten tanto a Cristo como la humildad. Jesús es un enamorado de la humildad. Le atrapa la humildad, le cautiva las personas humildes. Filipenses 2, capítulo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores. No es que lo sean, pero consideremos a los demás superiores a ustedes mismos, nos dice la Escritura. ¿Qué mensaje le puedes dar a la otra imagen, Ángel? Mira qué imagen. No estamos acostumbrados a lavar los pies, a ser humildes, a humillarnos. Nos enseñan a tirar piedras, a esconder la mano, pero no a ceñirnos la ropa de servicio y humillarnos para servir y lavar los pies a los otros. Muchas veces vamos por ahí creyéndonos como si fuéramos, dice ese predicador, la última Coca-Cola en el desierto. Soy tan increíble, tan especial, llevo tantos años en el Evangelio, me conozco tanto la Biblia, que tengo ya mi asiento VIP. Cuidado con ese espíritu. Proverbios capítulo 22, versículo 4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Recompensa de la humildad, ojo, lo que trae la humildad es riqueza, honra y vida. Riqueza, honra y vida. El espíritu humilde, la conducta humilde, trae riqueza, honra y vida. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace esta pregunta. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Humildad. Ser humilde, sencillo. Por contrapartida, no hay nada que Dios, o hay muy pocas cosas que Dios deteste tanto como la soberbia. La aborrece, la altivez. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas a los humildes, en los humildes está la sabiduría. Dios exalta al humilde y humilla al altivo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, yo aborrezco. La soberbia, esa es la altivez. El creerse por encima, el creerse más importante, más especial. Eso fue lo que le pasó al propio Satanás, al propio diablo, a la serpiente antigua. En Isaías capítulo 14, versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién decía esto? El propio diablo, Satanás, con un espíritu de soberbia, de altivez y ausente de toda humildad. El orgullo es una especie de endiosamiento, de creerse uno por encima de los demás. Cuando uno es orgulloso, parece que lo sabe todo, que lo entiende todo, es de Tolosa, todo lo sabe todo, se pone por encima de los demás. Es un endiosamiento, no se humilla, se endiosa, se eleva y mira a los demás por debajo. Cuidado con esa actitud, porque es de todo menos digna en la vida de un creyente. Tenemos que aprender humildad para vivir una vida digna. Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, en el interior, de dentro hacia afuera, manso y humilde de corazón. Jesús nos enseñó el camino.
el camino de la humildad y de la mansedumbre. El camino de Jesús fue hacia abajo, estando en el cielo y teniéndolo todo. No estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de todo su esplendor, de toda su gloria, y se vistió de ser humano. Y siendo en forma humana, ¿qué hizo? Se metió en el mayor de los fangos. Decidió morir en las manos de la gente más perversa en una cruz, llena de maldición y de vergüenza, por amor a nosotros. Y Jesús dijo, aprended de mí. Y alguno puede estar diciendo, bueno, es que a mí no me sale esto de ser humilde. Es que no, ni de ser manso. Yo es que tengo una arrancada de caballo y a veces parada de burro. Es que no me sale ser humilde. Digo las cosas y luego lo pienso. Y luego digo, y me pongo y grito y le digo y y hincho el pecho y veo a los demás y luego reflexiono y digo, ¿pero qué estoy haciendo? No me sale. Es que no te tiene que salir. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sacarlo tú. Aprende. Jesús lo dijo, aprende, que esto no es natural. Que no se vende en los supermercados, no está en el Consum, ni en Mercadona. Se aprende a través de una vida en el Espíritu, de ver, observar y repetir. ¿Qué hace una persona humilde? ¿Cómo se comporta una persona humilde? ¿Lava los pies? ¿Se humilla? ¿Considera a los otros por encima de él mismo? ¿Les sirve? ¿Reconoce sus debilidades? Bueno, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Me voy a entrenar, voy a hacer como que me entreno para ser humilde, en conductas claras de lo que el Señor nos ha enseñado. Humildad y mansedumbre. A veces cuando escuchamos la palabra mansedumbre nos viene a la mente debilidad, sobre todo de los hombres. ¿Yo manso? ¿Manso yo? Si soy un toro. Fuerte, poderoso, mansedumbre, eso es para los débiles. Qué equivocados estamos. No hubo hombre, ni habrá hombre más fuerte en la tierra que Jesús de Nazaret. Y él fue manso. Manso. La mansedumbre tiene que ver con la gestión emocional, con la capacidad de gestionar tu mente, tu corazón y tus actos. Un hombre fuerte es un hombre manso, porque no se deja llevar por los impulsos, porque sabe refrenar su lengua, su boca, porque entiende los pensamientos perversos que le vienen a la mente y los elimina, porque se comporta de manera honesta, sabia, con control. ¿Pensáis que Jesús perdió el control cuando entró en el templo con la varilla, pegando, tirando las mesas de los mercaderes y sacando a los animales de allí? ¿Acaso pensáis que perdió el control? En absoluto. Sabía muy bien lo que hacía. Jesús de Nazaret fue manso. Cuando le vinieron a apresar por la noche, con alevosía, con nocturnidad, con premeditación, se acercan a él. Jesús de Nazaret, un hombre trabajado físicamente, fuerte, en su plena juventud, 33 años, poderoso y encima Dios hecho carne. Vienen a por él por la noche y preguntan, ¿eres tú Jesús de Nazaret? Le estamos buscando a él. Lo hemos hablado alguna vez. Y Jesús dice, aquí estoy, soy yo. Y todos se caen al suelo. Se levantan otra vez. Estamos buscando a Jesús, que soy yo. El poder, la autoridad de Jesús. Tenía tal poder, pero fue manso. Pedro sacó su espada y empezó a cortar orejas. Algunos dicen que era muy españolito este. Cortando orejas, ¿no? Como los toreros. Y Jesús le mira y le dice, ¿qué haces, Pedro? ¿Acaso crees que no pudiera yo invocar a mi Padre y venir aquí una legión de ángeles y derrotarlos a todos? ¿Acaso crees tú que estás escuchando esto, que Jesús de Nazaret clavado en la cruz no podría haber pestañeado los ojos
y con un solo pestañeo, apelando a su divinidad, cambiar la situación? Jesús tenía el poder de hacerlo, pero no lo hizo. Cuando Judas se le acercó y le dio un beso, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías tú si eres consciente de que te van a traicionar? Pero encima te van a traicionar con un beso, con afecto, con amor, con cariño. ¡Lo sabes! Sabes que te van a traicionar y viene esa persona ignorante de que tú lo sabes y te pasa la mano por la espalda y sabes que va a ser la traición más dura que vas a vivir. ¿Cómo reaccionarías? Ven, tú ahora vienes aquí con un beso, sí, un beso, vaya beso, ven aquí, dame otro beso. ¿Cómo reaccionarías? ¿Lo cogerías por la pechera, por el cuello? Con toda razón, a lo mejor, no te digo, uno está enojado, sabe que la otra persona se está portando mal, pero ¿cómo reaccionas? ¿Qué tipo de reacción tienes? Mansedumbre, templanza. Judas, con un beso me estás entregando con un beso. No te callas, pero lo dices con mansedumbre, con templanza. Bien. No hay vida digna si no hay humildad y mansedumbre, no lo olvides. Y si en ti hay resquicios de orgullo y no eres capaz de ceder y no consideras al otro como alguien importante, más importante que tú, lo evidencias, o no hay mansedumbre y gestión emocional, hay que trabajarlo. Es importante para vivir una vida digna. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Humildad, Ángel, damos a la siguiente imagen porque esta es la otra. Soportaos con paciencia. Tenemos que aprender a soportarnos. Esta es la segunda característica. ¿Queremos vivir una vida digna? ¿Queremos ser cristianos dignos? Tenemos que aprender a soportarnos. Soportar significa cargar, sostener como una carga, llevar una carga, respaldar con paciencia, sujetar, sostener, soportarnos. Qué difícil, Qué difícil es soportarnos. Queridos, me tenéis que soportar, lo siento. Voy a estar aquí hasta las 5, ¿no os lo habían dicho? No me soportaría ni yo entonces. Soportarnos, aprender a estar al lado del otro, soportando sus debilidades, sus carencias, aunque no me guste. Tú dices, pero mira, yo a veces le digo al Señor, Señor, ilumínalo, como dice ese pastor, un pastor mexicano, dice, Señor, ilumínalo o fulmínalo. Pero ya no lo soporto esto. No, tenemos que soportarnos. Mis debilidades, mis carencias, mis locuras, mis historias. Tenemos que aprender a soportarnos, socorrernos unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. No vale yo a ti y tú a mí, no. No, yo a ti y tú a mí. Esto solo funciona si es así. Yo, tú, tú, yo, uno y otro, uno y otro, uno y otro. Si no es uno y otro, se corta la bendición por el lado del que no perdona, por supuesto, y del que no soporta, pero afecta al cuerpo. ¿Me explico con esto? Una vida digna que agrada al Señor y que le hace meritosa su muerte y su sacrificio es cuando nosotros aprendemos a soportarnos. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, soportándoos unos a otros. Con paciencia, con amor, unos a otros. Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, los que somos fuertes, no sé si alguno se considera fuerte en el espíritu, maduro en el Señor, con cierta madurez, con cierto anclaje, los que somos fuertes, dice el apóstol en Romanos capítulo 15, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende? A veces pasamos mucho del otro. Del otro no me refiero al hermano, que también, me refiero al hijo,
a la esposa, al esposo, a la familia más cercana. Tenemos que aprender a soportarnos como hermanos, como familia, en el Señor, con nuestras debilidades, con nuestras carencias. Es un mandato del Señor, es un imperativo, soportaos. Estamos para eso, perdonaos, aprender, porque el otro te está afilando. El otro te está ayudando si tú lo manejas bien, afilando tu vida, tu espada, tu carácter, tratándote. Porque espada con espada se afila. Jesús tuvo que soportar a sus discípulos. ¿Hasta cuándo, Señor, estaré con él? ¿Hasta cuándo soportaré? Los discípulos de Jesús no le entendieron, le fallaron, le traicionaron, fueron tercos, duros. Pedro le negó 3 veces, donde dijo, Diego. Fue un peliculero, otros le abandonaron. Sus discípulos, cuando algunos de ellos le dejaron, cuando ya no daban pan y peces, pero Jesús lo soportó por amor, con paciencia. Aprendamos a soportarnos. Vamos a por la otra, avanzamos. Como no está el pastor, antes cuando yo me extendía mucho, el pastor me miraba y me hacía así. Claro, y como luego iba a comer a su casa, pues no sé qué me quería decir, que me iba a matar o que ya no me iba a dar más de comer. Las dos cosas eran suficientes para ir acabando. Vamos a por el tercero. Para vivir una vida, luego lo podéis leer con profundidad, una vida digna en el Señor. Vamos a por la tercera. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Versículo 3, aquí lo narra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Guardarnos juntos como cuerpo, en unidad, en el espíritu que nos une. Mira, ¿alguien ha visto alguna vez estos dibujos antiguos que se llamaba el llanero solitario? ¿Sí? Decía, yo Silver, away, llanero solitario, era muy antiguo, ¿eh? Y eso que tengo 18 años. Lo vi por YouTube, Lo vi por YouTube, no. Pues no podemos ser llaneros solitarios. El Señor nos ha puesto en un cuerpo y nos inserta la mentalidad de cuerpo. Tenemos que tener una mentalidad corporativa, cuerpo. Yo tengo que crecer en un cuerpo, tengo que vivir en un cuerpo, tengo que desarrollarme en un cuerpo, tengo que tener funcionalidad en un cuerpo. Y cualquiera que no esté en el cuerpo no está viviendo una vida digna. Tenemos que aprender a vivir en cuerpo, en unidad, guardando los elementos más importantes que el Señor nos ha enseñado. Así que si no estás insertado en una iglesia, insertado en una comunidad, viviendo una vida corporativa de cuerpo, donde hay diferentes miembros, pero un solo cuerpo, es importante que paremos a reflexionar, porque tal vez, seguro, no estamos viviendo como el Señor quiere. Un Dios y trino, un cuerpo donde guarda la unidad de cosas tan importantes como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Jesús se hizo carne, hay muchos cuerpos por ahí, muchas iglesias por ahí, muchas doctrinas por ahí que no predican de la encarnación de Cristo, de la divinidad de Dios. Cuidado, tenemos que guardar eso como un tesoro extraordinario, un solo cuerpo, una iglesia formada por todos aquellos que creen. ¿Sabes que cuando vayas al cielo el Señor no te va a pedir tu carnet evangélico? No te va a pedir a ver si tienes un carnet que ponga soy evangélico. No. Dios no va a pedir eso. Dios va a mirar si tu corazón está teñido con la sangre de Cristo, para que la muerte pase, si Jesús de Nazaret habita en ti. Así que tenemos que buscar un cuerpo. El cuerpo de Cristo son todos aquellos que han creído en todo el mundo.
y siguen una fe viva y auténtica en unidad. Una sola fe, un solo bautismo del Espíritu Santo, una fe anclada en Jesús de Nazaret. Solo Cristo salva. Él, su obra redentora en la cruz, una esperanza. Mirar, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos, apartándose del verdadero evangelio, rompiendo la unidad del Espíritu. Un Dios, un cuerpo, una sola fe, un bautismo, una esperanza. Amén. Bien, vamos a por la última. Penúltima. Bien. Queremos vivir una vida digna, tenemos que guardar la unidad, pero también tenemos que servirnos unos a otros. Chequéate esta mañana, por favor. Yo lo he hecho. Si queremos vivir una vida que agrade al Señor, tenemos que estar activos en la obra. Tenemos que poner a disposición del cuerpo mis dones, mis capacidades, mis talentos, lo que el Señor me ha dado. Porque el Señor te ha dado dones, talentos y capacidades. Si no los pones al servicio de la iglesia, no estás viviendo una vida digna. ¿Os acordáis de la parábola del siervo inútil? Tenía talentos. Y llega el Señor en el día del juicio y le dice: a ver, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Bueno, Señor, tuve miedo, el último, tuve miedo y no hice sino que esconder lo que tú me habías dado. ¿Sabéis qué le dice el maestro? ¿Sabéis qué le dice Jesús? Siervo inútil, porque lo que te he dado era para servir, era para que el cuerpo en el cual estás insertado creciera, madurara, progresara, se edificara, se construyera, y no lo has hecho. Por lo tanto, pondré tu parte con los hipócritas. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿eh? Porque estamos llamados a servir, estamos llamados a servirnos, todos y cada uno. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto lo puedes apuntar, ¿eh, Chajú? Está Chajú. Luego le podéis pedir los apuntes a él, ¿eh? ¿Está ahí apuntándolo todo? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Con tus dones, con tus talentos. ¿Dónde los estás invirtiendo? ¿Los estás enterrando? Con tu capacidad, sea la que sea. Cantar, acoger a gente, ser dadivoso, generoso, predicar, hablar, orar, los dones, los talentos que Dios ha repartido. No lo vamos a leer, pero podéis investigarlo en la palabra. Una vida digna es una vida que sirve al otro. Jesús no vino a que le sirvieran, sino a servir. Y cuando a Pedro se le ocurrió no servirle, o no dejar que le sirvieran, cuando a Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a servir a mí, muchacho? Deja, no me laves los pies, yo te tengo que lavar a ti los pies. ¿Qué hizo el maestro? ¿Os acordáis? Le dijo: mira, Pedro, si no me dejas que te sirva y te enseñe esta lección de vida, de dignidad que tú tienes que seguir, y todos los que crean en mí el día de mañana, no tendrás parte conmigo. Claro, Pedro dijo: vamos, lávame de arriba abajo, todo, Señor. Qué importante es el servicio en unidad, en cohesión, porque la iglesia tiene ojos y a veces ojos que no ven. La iglesia tiene boca y a veces una boca que no habla. La iglesia tiene manos y unas manos que no tocan, que no actúan. A veces un corazón que no late, unos pulmones que no dan oxígeno. ¿Sabes qué son esos?
cristianos, miembros del cuerpo, inactivos, que no hacen su función y que hacen que el cuerpo se debilite. Tenemos que aprender a servir. Cada uno lo que sea, ojo, boca, nariz, ojos. Así nos lo dice el Maestro. Una vida digna, que valga la pena. ¿Cuánta responsabilidad el Señor nos ha puesto en nosotros? No vale solo con venir, ser un cristiano, fichar y ya está. No. Puedes hacerlo, pero no es digno de ti, no es digno de su sacrificio. Puede que mañana, cuando estemos delante del Señor, haya sorpresas y el Señor tenga que decirnos, no viviste una vida digna. Vamos a por el último ahora sí, porque de lo que se trata, Ángel, de lo que se trata en el fondo, es de imitar a Jesús de Nazaret. Este es el último, con esto vamos a acabar. No andéis como los otros. Si queremos vivir agradando al Señor, no podemos andar como los otros. Jesús nos lo ha dicho, su palabra nos lo ha enseñado. No andéis como los otros que no conocen a Jesús. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no han creído. Versículo 22, mira lo que dice. ¿Lo tenéis ahí? Versículo 22 dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquellos que quieren vivir una vida digna, agradando al Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Te tienes que despojar. Despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tu vieja manera de pensar, tu vieja manera de actuar, tu vieja manera de comportarte, quítatela. No, estoy orando para que el Señor me la quite. No funciona. Te la tienes que quitar tú, porque es tu responsabilidad. Yo conozco una vez un chico que decía, yo no sé leer ni escribir, y oro tanto para que por la noche, Señor, me haga un milagro y a la mañana siguiente ya sepa leer y escribir. No, esto no funciona así. Es tu responsabilidad. ¿Qué formas tienes de pensar? Actitudes, orgullo, mentira, iracundo, ira, rabia, rencor, malas formas, despójate, quítatelo. Quítate eso. Es importante que lo hagas, porque Dios está trabajando tu carácter, nuestro carácter. Despojaos. Claro, me despojo. Luego sigue diciendo, y renovaos. Me despojo y me renuevo. Esto funciona así, me despojo y me renuevo en el espíritu de mi mente, es decir, quito lo antiguo y cambio mi manera de pensar. Empiezo a pensar diferente, empiezo a ser consciente. Despojo y me renuevo, reflexiono, pienso, oro, busco al Señor, me dejo transformar. ¿Y luego qué hago? Me visto del nuevo hombre. Con amor, con gracia, me acerco, te escucho, te hablo. Vienes a darme un beso de Judas. Ya no saco la hacha, ya no te corto la oreja, ya no saco la metralleta, ya no enseño mi puño y mi distintivo de un toro. He aprendido un camino mejor, que me dignifica más, que me hace más fuerte y poderoso. Mansedumbre, templanza. Esos son los que heredan la tierra. Esos son los que albergan la vida y la fuerza en ellos. No andes como los demás. Despójate, renueva tu mente y vístete del nuevo hombre que el Espíritu quiere crear en ti. Y vivirás una vida digna. Una vida digna, imitando a Jesús de Nazaret, imitando a Él, creciendo. Y vamos a por la última, porque con esto acabo. Esto es vivir una vida digna. Como nos dice el apóstol, seguramente hay muchos más. Esto es vivir una vida digna, humildad y mansedumbre, soportando al hermano con amor y con paciencia, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el cuerpo, sirviendo a los demás y no andando como antes. Qué bueno si hoy reflexionamos sobre esto, ¿verdad?
Y escuchamos la voz del apóstol diciendo: ruego, os pido por favor que viváis como aquel que murió por vosotros se merece. Y en el hecho de vuestra muerte, o cuando el Señor venga y estemos delante de Él, podamos humildemente mirarle a los ojos al Señor y decir: mira, me esforcé, lo intenté, no enterré mi talento, luché por ser humilde, por ser manso, por soportar al hermano, a la hermana, por guardar la unidad en el cuerpo y no apartarme de él, por servir a los demás y por transformar mi corazón, despojándome de lo viejo, renovando mi mente y vistiéndome de ti y de tu ropaje. Lo intenté, Señor. ¡Wow! Te aseguro que la recompensa te espera. Y si no, tal vez el lamento y el dolor también. Vamos a orar. Me gustaría que pudiéramos acabar con una canción de fondo.